Puedo recordar cuando era una niña de unos 7 años de edad. Mis padres peleaban casi todos los días. Escuchaba a mi madre que nos decía: ya está llegando la hora de que tu padre llegue a casa. Podía percibir lo nerviosa que se sentía solo de pensar en su llegada. Mis hermanos y yo corríamos hacia el servicio del templo y nos encerrábamos allí. Poco tiempo después llegaba papá a la casa y le gritaba toda clase de insultos a mamá. Recuerdo que, mirando a través de la puerta entreabierta, pude ver cómo mi papá tomó a mamá por el pelo y la arrojó al piso, mientras la golpeaba una y otra vez, dejándole quebradas 4 costillas y el rostro con grandes moretones. Pasó el tiempo y los problemas aumentaban cada día. Todos estábamos nerviosos en casa. En otra ocasión pude ver cómo papá, antojadizamente, le arrojó un plato con alimentos en la cabeza a mi mamá. Ya para ese entonces yo contaba con unos 13 años. Todas estas cosas sucedían frente a mis hermanos. No puedo olvidar que se aferraban a mí buscando apoyo, pero yo no podía hacer nada. Recuerdo que pasando todo esto le dije a mamá: ¿por qué no nos vamos de aquí? Mi mamá me miró a los ojos y me dijo: no creo que esa sea la salida. Y me abrazó buscando el apoyo que ella no tenía. En su mirada pude entender muchas cosas que ella nunca se atrevió a decirme, quizás por mi temprana edad. Sin embargo, un día mamá, cansada de tanto abuso y maltrato, nos dijo: cuando su papá se vaya al trabajo, nosotros nos iremos de este lugar. Toda la noche de ese día no pude dormir esperando que llegara el momento de salir de aquel infierno, hasta que llegó al fin la mañana de aquel terrible día. Salimos sin rumbo hasta llegar donde una gran amiga de la familia. Recuerdo que salimos de la casa solamente con lo que llevábamos puesto, para no levantar ninguna sospecha por parte de mi padre. Allí, en casa de la amiga de mi madre, conseguimos ayuda, y de esa manera nos separamos de mi papá. ¡Al fin somos libres!, pude gritar. Comenzamos una nueva existencia. Tanto mis hermanos como yo teníamos una vida en familia, pero sin papá. De todas maneras, papá nos hacía falta. Pude observar a mamá muchas veces llorando y pude entender que extrañaba a su esposo y nosotros a nuestro padre. Pero debíamos adaptarnos y tratar de olvidar al hombre que, más que padre, se había convertido en nuestro verdugo, que nos estaba matando lentamente en un silencio maldito. Pude ver cómo mamá se abría paso en el difícil camino de la vida. Hasta que un día llegó a nuestra casa un supuesto amigo de ella que había conocido en su trabajo. Recuerdo que nuestra madre nos hablaba de él, diciéndonos que había conocido a alguien que era muy caballeroso y muchas cosas más. Claro, propias de una persona enamorada. Mi madre comenzó una nueva relación. Todo comenzó muy bien. Pasaron los años. Ella se enamoró del señor y contrajeron matrimonio. Este es el segundo hombre que llegó a nuestro hogar. Tanto mis hermanos como yo teníamos bien claro en nuestras jóvenes memorias todas las escenas del primer matrimonio de nuestra madre. Pero este nuevo tenía algo en especial, y era que él no venía solo, sino que traía 2 niños que había procreado en otro matrimonio fracasado. Eran como si de 2 choques de vidas recogíamos las partes para construir una nueva. Debíamos acostumbrarnos a una nueva vida, compartir nuestras habitaciones y quién sabe cuántas cosas más. A veces nos cohibíamos de acercarnos a nuestra madre cuando él estaba. Comencé a percibir que él sentía celos de nosotros y empezó a prohibirle que nos hiciera ciertas cosas a las que ella nos había acostumbrado. Pero más que eso, empecé a notar que se pasaba tiempo observándome. Recuerdo muy claro que ya tenía 15 años, y esa situación me hacía sentir desesperada, sin saber a quién acudir para contarle este problema que se veía venir y que desde ya me estaba sumergiendo en un silencio agonizante. La mirada de ese hombre era penetrante. Me refiero a las miradas que desnudan a sus víctimas. Eso me desconcertaba. Y ahí comienza mi calvario, y no solo el mío, sino también el de mis hermanos, que no se atrevían a decir nada fuera del círculo que habíamos hecho como único medio de defensa contra cualquier invasión. No obstante, a mí sí me lo decían todo, porque no se atrevían a acercarse a nuestra madre, ya que como todo hijo que ve el lugar suyo invadido, sentían celos también. El tiempo siguió pasando y con tan poca edad, ya la vida me colocaba frente a otra guerra.
Aún no estábamos preparados para entrar en otra situación conflictiva. Como familia fuimos prisioneros de la soledad y mi mamá también como mujer. Pienso que todos éramos cautivos de un silencio desgarrador. Un día en que mi madre salió me quedé sola en la casa, pues mi horario de estudio era diferente al de mis hermanos. Nunca me imaginé que mi padrastro estaba en casa, pues era hora de trabajo. Él fue el primero en enterarse que estábamos solos. Entonces salió de su recámara y se dirigió muy despacio hacia donde yo estaba en la cocina y con la fiereza de un animal hambriento se abalanzó sobre mí tomándome por sorpresa y sujetándome los brazos. Así me sometió. Sentía que me estaba haciendo daño y algo más, algo que toda joven de mi edad puede entender. A esa edad podía establecer una diferencia muy clara entre lo que es correcto y lo incorrecto. Después de sostenerme por unos 10 a 15 segundos, se retiró de su habitación nuevamente, dejándome paralizada con un nudo en mi garganta y preguntas sin responder. Salí corriendo hacia mi habitación, cerré la puerta y lloré. Allí me quedé bajo un temor agonizante y un silencio mortal. No pude ir a la escuela ese día. Mamá llegó a la casa después de un largo día de trabajo. Esperé todo el día para tener un poco de privacidad con ella y contarle lo que había sucedido, lo cual me fue imposible porque mi padrastro, consciente de lo que había hecho, no la perdió de vista ni un instante, y cada vez que lograba acercarme un poco a mi madre me controlaba con una mirada asesina. Desde ese entonces me sentí incómoda en mi propia casa. Comencé a sentir aquella ansiedad que antes había tenido cuando niña, pero ahora la cosa era un poco diferente. Ya sé dónde estoy y quién soy, pero tengo miedo de lo que pueda suceder. Me siento insegura. Cuando voy a la cocina, siento aquello que sentí cuando mi padrastro se me acercó aquel fatídico día. Mi mamá me pregunta qué tengo cuando me nota distraída y no le puedo contestar, porque me siento bajo la mirada amenazadora de ese hombre. Cuando siento que me observa, todo se revuelve dentro de mí. Siento un asco nauseabundo y mi temor no es solo en la cocina, sino también en mi habitación, en el baño, en fin, en cualquier lugar de la casa donde me encuentre sola. Aún en mis sueños tengo pesadillas en las que alguien me persigue. Son muchas las noches que me he levantado asustada, nerviosa, como si me faltara el aire. No sé lo que me está pasando. No sé hasta cuándo podré cargar yo sola este silencio destructor. Mi mamá todavía no se entera, porque después del primer divorcio ella ocupa más tiempo con su esposo que con nosotros. Sé que tiene una responsabilidad para con él como mujer, eso lo entiendo. Mis hermanos y yo no queremos ser egoístas. Ella merece ser feliz al lado de una persona que la ame, pero debió ser vigilante de lo que podía suceder a espaldas suyas con sus hijos. Aunque parece que el cambio de matrimonio fue solo un cambio de prisión, ella volvió a ser una prisionera. Eso me duele, y creo que mamá no nota lo que es o lo quiere disimular. Pienso que tiene su propio silencio, y sobre todo creo que está tan enamorada que lo demás es secundario. La macabra mente de mi padrastro no se detuvo. Un día, estando yo en la sala de mi casa, medio dormida en el mueble de la sala, después de un largo día de estudio, sentí de pronto una mano que se deslizaba suavemente sobre mis piernas. Cuando abrí los ojos era él, que me estaba tocando. No supe qué hacer, no pude decir nada y aunque todo el mundo estaba en casa, mis hermanos y mi madre, nadie vio nada. Así que tomé la decisión de irme a mi cuarto, pero no pude dormir. Esto se agigantaba dentro de mi silencio y no me atrevía a hablar de lo que estaba pasando porque veía a mi mamá cada día más enamorada de ese depravado. Un día, mientras mamá estaba tomando el desayuno con nosotros en la mesa, tomé la decisión de escribir una pequeña nota en la cual explicaba todo lo que me estaba sucediendo. ¿Saben qué? Mi mamá no creyó nada de lo que le escribí en aquella breve nota. Sentí que mi silencio ya me estaba venciendo al tiempo que mi alma se endurecía. Entonces la relación entre mamá y yo comenzó a desgarrarse. Vivíamos dentro de la misma casa, pero era como estar en la selva. Ya no existía el aroma del hogar, sino el polvorín de explosión tras explosión. El tiempo avanzaba y una noche intenté quedarme en casa de una amiga. Luego de estar allí regresé a la casa de nuevo porque no era mi costumbre quedarme fuera de casa. Y esa precisa noche entré a mi cuarto, me alisté para dormir y luego de unas 3 horas sentí que la puerta del cuarto se abrió. Sin embargo, pensaba que era un sueño porque ya me había dormido, pero era él,
que dejando a mi madre en su recámara, se lanzó como una bestia en busca de su presa en medio de la oscuridad. Nos dijo: cuando su papá se vaya al trabajo, nosotros nos iremos de este lugar. Toda la noche de ese día no pude dormir esperando que llegara el momento de salir de aquel infierno, hasta que llegó al fin la mañana de aquel terrible día. Salimos sin rumbo hasta llegar donde una gran amiga de la familia. Recuerdo que salimos de la casa solamente con lo que llevábamos puesto, para no levantar ninguna sospecha por parte de mi padre. Allí, en casa de la amiga de mi madre, conseguimos ayuda, y de esa manera nos separamos de mi papá. ¡Al fin somos libres!, pude gritar. Comenzamos una nueva existencia. Tanto mis hermanos como yo teníamos una vida en familia, pero sin papá. De todas maneras, papá nos hacía falta. Pude observar a mamá muchas veces llorando y pude entender que extrañaba a su esposo y nosotros a nuestro padre. Pero debíamos adaptarnos y tratar de olvidar al hombre que, más que padre, se había convertido en nuestro verdugo, que nos estaba matando lentamente en un silencio maldito. Pude ver cómo mamá se abría paso en el difícil camino de la vida. Hasta que un día llegó a nuestra casa un supuesto amigo de ella que había conocido en su trabajo. Recuerdo que nuestra madre nos hablaba de él, diciéndonos que había conocido a alguien que era muy caballeroso y muchas cosas más. Claro, propias de una persona enamorada. Mi madre comenzó una nueva relación. Todo comenzó muy bien. Pasaron los años. Ella se enamoró del señor y contrajeron matrimonio. Este es el segundo hombre que llegó a nuestro hogar. Tanto mis hermanos como yo teníamos bien. Comencé a sentir aquella ansiedad que antes había tenido cuando niña, pero ahora la cosa era un poco diferente. Ya sé dónde estoy y quién soy, pero tengo miedo de lo que pueda suceder. Me siento insegura. Cuando voy a la cocina, siento aquello que sentí cuando mi padrastro se me acercó aquel fatídico día. Mi mamá me pregunta qué tengo cuando me nota distraída y no le puedo contestar, porque me siento bajo la mirada amenazadora de ese hombre. Cuando siento que me observa, todo se revuelve dentro de mí. Siento un asco nauseabundo y mi temor no es solo en la cocina, sino también en mi habitación, en el baño, en fin, en cualquier lugar de la casa donde me encuentre sola. Aún en mis sueños tengo pesadillas en las que alguien me persigue. Son muchas las noches que me he levantado asustada, nerviosa, como si me faltara el aire. No sé lo que me está pasando. No sé hasta cuándo podré cargar yo sola este silencio destructor. Mi mamá todavía no se entera, porque después del primer divorcio ella ocupa más tiempo con su esposo que con nosotros. Sé que tiene una responsabilidad para con él como mujer, eso lo entiendo. Mis hermanos y yo no queremos ser egoístas. Ella merece ser feliz al lado de una persona que la ame, pero debió ser vigilante de lo que podía suceder a espaldas suyas con sus hijos. Aunque parece que el cambio de matrimonio fue solo un cambio de prisión, ella volvió a ser una prisionera. Eso me duele, y creo que mamá no nota lo que es o lo quiere disimular. Pienso que tiene su propio silencio, y sobre todo creo que está tan enamorada que lo demás es secundario. La macabra mente de mi padrastro no se detuvo, preparados para entrar en otra situación conflictiva. Como familia fuimos prisioneros de la soledad y mi mamá también como mujer. Pienso que todos éramos cautivos de un silencio desgarrador. Un día en que mi madre salió me quedé sola en la casa, pues mi horario de estudio era diferente al de mis hermanos. Nunca me imaginé que mi padrastro estaba en casa, pues era hora de trabajo. Él fue el primero en enterarse que estábamos solos. Entonces salió de su recámara y se dirigió muy despacio hacia donde yo estaba en la cocina, y con la fiereza de un animal hambriento se abalanzó sobre mí tomándome por sorpresa y sujetándome los brazos. Así me sometió. Sentía que me estaba haciendo daño y algo más, algo que toda joven de mi edad puede entender. A esa edad podía establecer una diferencia muy clara entre lo que es correcto y lo incorrecto. Después de sostenerme por unos 10 a 15 segundos, se retiró de su habitación nuevamente, dejándome paralizada con un nudo en mi garganta y preguntas sin responder. Salí corriendo hacia mi habitación, cerré la puerta y lloré. Allí me quedé bajo un temor agonizante y un silencio mortal. No pude ir a la escuela ese día. Mamá llegó a la casa después de un largo día de trabajo.
Esperé todo el día para tener un poco de privacidad con ella y contarle lo que había sucedido, lo cual me fue imposible porque mi padrastro, consciente de lo que había hecho, no la perdió de vista ni un instante, y cada vez que lograba acercarme un poco a mi madre me controlaba con una mirada asesina. Desde ese entonces me sentí incómoda en mi propia casa. Puedo recordar cuando era una niña de unos 7 años de edad. Mis padres peleaban casi todos los días. Escuchaba a mi madre que nos decía: ya está llegando la hora de que tu padre llegue a casa. Podía percibir lo nerviosa que se sentía solo de pensar en su llegada. Mis hermanos y yo corríamos hacia el servicio del templo y nos encerrábamos allí. Poco tiempo después llegaba papá a la casa y le gritaba toda clase de insultos a mamá. Recuerdo que, mirando a través de la puerta entreabierta, pude ver cómo mi papá tomó a mamá por el pelo y la arrojó al piso, mientras la golpeaba una y otra vez, dejándole quebradas 4 costillas y el rostro con grandes moretones. Pasó el tiempo y los problemas aumentaban cada día. Todos estábamos nerviosos en casa. En otra ocasión pude ver cómo papá, antojadizamente, le arrojó un plato con alimentos en la cabeza a mi mamá. Ya para ese entonces yo contaba con unos 13 años. Todas estas cosas sucedían frente a mis hermanos. No puedo olvidar que se aferraban a mí buscando apoyo, pero yo no podía hacer nada. Recuerdo que pasando todo esto le dije a mamá: ¿por qué no nos vamos de aquí? Mi mamá me miró a los ojos y me dijo: no creo que esa sea la salida. Y me abrazó buscando el apoyo que ella no tenía. En su mirada pude entender muchas cosas que ella nunca se atrevió a decirme, quizás por mi temprana edad. Sin embargo, un día mamá, cansada de tanto abuso y maltrato, claro en nuestras jóvenes memorias todas las escenas del primer matrimonio de nuestra madre. Pero este nuevo tenía algo en especial, y era que él no venía solo, sino que traía 2 niños que había procreado en otro matrimonio fracasado. Eran como si de 2 choques de vidas recogíamos las partes para construir una nueva. Debíamos acostumbrarnos a una nueva vida, compartir nuestras habitaciones y quién sabe cuántas cosas más. A veces nos cohibíamos de acercarnos a nuestra madre cuando él estaba. Comencé a percibir que él sentía celos de nosotros y empezó a prohibirle que nos hiciera ciertas cosas a las que ella nos había acostumbrado. Pero más que eso, empecé a notar que se pasaba tiempo observándome. Recuerdo muy claro que ya tenía 15 años, y esa situación me hacía sentir desesperada, sin saber a quién acudir para contarle este problema que se veía venir y que desde ya me estaba sumergiendo en un silencio agonizante. La mirada de ese hombre era penetrante. Me refiero a las miradas que desnudan a sus víctimas. Eso me desconcertaba. Y ahí comienza mi calvario, y no solo el mío, sino también el de mis hermanos, que no se atrevían a decir nada fuera del círculo que habíamos hecho como único medio de defensa contra cualquier invasión. No obstante, a mí sí me lo decían todo, porque no se atrevían a acercarse a nuestra madre, ya que como todo hijo que ve el lugar suyo invadido, sentían celos también. El tiempo siguió pasando y con tan poca edad, ya la vida me colocaba frente a otra guerra. Aún no estábamos